Muy buenas, ¿qué tal? En esta ocasión resolveremos el siguiente ejercicio. Un globo que estaba en reposo explota en 3 fragmentos. Uno de ellos, de 5 gramos de masa, sale disparado con una velocidad de 6 metros sobre segundos. El segundo fragmento de masa, 4 gramos, sale con una velocidad de 9 metros sobre segundos. Calcular la rapidez del tercer fragmento si su masa es 6 gramos. Literal B, la dirección en que sale disparado el tercer fragmento. Primeramente, tomamos los datos que proporciona el ejercicio. El vector velocidad antes que el globo explote. A continuación tenemos el dato del vector velocidad del fragmento con masa 5 gramos que se origina luego de la explosión. Posteriormente también contamos con el vector velocidad del fragmento con masa 4 gramos que se origina luego de la explosión. Nuestro trabajo será encontrar el vector velocidad del tercer fragmento. Para poder visualizar con mayor claridad el ejercicio, dibujaremos una gráfica con el escenario del globo antes de la explosión. Para poder graficar los fragmentos que se desprenden luego de que el globo explota, primeramente es necesario graficar un plano cartesiano. Y en este plano cartesiano dibujaremos hacia dónde se dirige el primer fragmento y también aquí en el mismo plano cartesiano dibujaremos la dirección por donde se va el segundo fragmento. Como podemos observar, esta gráfica que estamos indicando representa la dirección del primer fragmento y esta otra representa la dirección del segundo fragmento. No hemos dibujado al tercer fragmento porque todavía no sabemos si se va en esta dirección o en esta dirección o en esta dirección. Precisamente eso es lo que vamos a calcular posteriormente. Dado el planteamiento del ejercicio, es decir, cuando contamos con velocidades junto con sus masas, antes y después de un evento, es necesario resolverlo con la disciplina llamada cantidad de movimiento lineal y además esta disciplina la aplicamos considerando que la explosión se debió a fuerzas internas. Por tanto, planteamos la ecuación del momento lineal. Esta expresión que acabamos de escribirla indica que en ausencia de fuerzas externas, la suma de la cantidad de movimiento de los cuerpos que intervienen en un choque no varía. Para este ejercicio puntual podríamos decir que la primera expresión corresponde a la cantidad de movimiento antes de la explosión y la segunda expresión corresponde a la cantidad de movimiento después de la explosión del globo. Para dar solución a este ejercicio, realizaremos los cálculos de la cantidad de movimiento en la componente X y la cantidad de movimiento en la componente Y por separado. La expresión que acabamos de escribir significa la velocidad inicial en X por la masa inicial. ¿Y eso qué significa? La velocidad inicial en X significa la velocidad que tenía el globo antes que suceda la explosión, por la masa inicial. La masa inicial significa la suma de las 3 masas, porque el globo al explotar se divide en 3 fragmentos, y eso es igual a la masa 1 por la velocidad 1 en el sentido del eje de las X, es decir, la masa 1 es la masa del primer fragmento por la velocidad 1 en X, más la masa 3 por la velocidad que tendrá ese fragmento en el eje de las X, considerando que el fragmento 3 tendrá una velocidad, tendrá una velocidad en dirección de la componente X. Ahora, ¿por qué no le consideramos la velocidad del fragmento 2? Porque por la razón de que en el sentido del eje de las X, la velocidad del fragmento 2 es 0, ¿sí? Entonces no es necesario considerarlo aquí para calcular la cantidad de movimiento en la componente X. Ahora, haciendo un pequeño análisis,
La velocidad inicial en el eje de las X es 0. ¿Por qué razón? Porque dado el ejercicio nos decía que el globo estaba en reposo. Por tanto, esto nos quedaría 0. Entonces nos quedaría 0 es igual a los datos reemplazados de la masa 1, de la velocidad 1 en X, la masa 3 por la velocidad 3 en X. Bueno, el siguiente reemplazo se interpretaría de la siguiente manera. En el un lado de la igualdad nos quedaría 0, porque estaríamos multiplicando la velocidad inicial del globo, es decir, la velocidad inicial del globo era 0, y 0 multiplicado por cualquier masa nos daría 0, y luego tendríamos que multiplicar la masa del primer fragmento, que nos daba 5 gramos, y eso transformado a kilogramos nos da como resultado 0.005 kilogramos por 6 metros sobre segundos, que nos daba eso también de dato, más la masa del tercer fragmento, que también nos daba como dato aquí 6 gramos, y eso convertido a kilogramos nos da 0.006 kilogramos, y eso multiplicado por la velocidad del tercer fragmento en la dirección de la componente X. Luego, realizando el despeje de la velocidad del tercer fragmento en dirección de la componente X, nos quedaría de la siguiente manera. Luego de realizar los cálculos correspondientes, hemos encontrado que la velocidad del tercer fragmento en dirección de la componente X nos da como resultado menos 5 metros sobre segundos. Ahora procedemos a calcular la cantidad de movimiento en la componente Y. Esta última ecuación que acabamos de escribir la podemos interpretar de la siguiente manera. Velocidad inicial en Y por la masa inicial. ¿Eso qué significa? La velocidad inicial que tendrá en Y el globo antes de la explosión. Eso era inicialmente. Por la masa inicial, por 15 gramos sería, ¿no? Pero de cualquier forma esto nos tiene que dar 0, porque como teníamos en el dato, la velocidad inicial es 0. Y esto dice que es igual a la masa del segundo fragmento por la velocidad del segundo fragmento en la componente Y, más la masa del tercer fragmento multiplicado por la velocidad del tercer fragmento en la componente Y. Ahora, lo que no hemos tomado en cuenta es la masa 1 o el del fragmento 1. ¿Por qué razón? Porque el fragmento 1 no tiene velocidad, o si tiene, la velocidad es 0 en la dirección de la componente Y. Como siguiente paso, realizamos el reemplazo de los datos en esta ecuación. El resultado del reemplazo de los datos queda de la siguiente manera. 0.004 corresponde a la masa del segundo fragmento, transformado de gramos a kilogramos, y eso multiplicado por 9, que es la velocidad del segundo fragmento, como nosotros podemos notar aquí, ¿sí? Que es la velocidad del segundo fragmento, más 0.006, que es la masa del tercer fragmento, por la velocidad en la componente Y del tercer fragmento. Y aquí nos quedaría 0 en este lado de la igualdad, porque el globo estaba en reposo, no 0 por cualquier masa, nos daría 0. Posteriormente, despejando la velocidad del tercer fragmento en dirección de la componente Y, nos quedaría de la siguiente forma. Realizando los cálculos correspondientes, el resultado sería que la velocidad del tercer fragmento en dirección de la componente Y nos daría igual a menos 6 metros sobre segundos. En consecuencia, la velocidad del tercer fragmento expresado en términos de los vectores base nos quedaría de la siguiente manera.
Ahora, para poder graficar el sentido por donde se dirige el tercer fragmento, en este plano cartesiano lo haríamos de la siguiente manera. De acuerdo al gráfico que nos ha quedado, podemos decir que el sentido del tercer fragmento irá de esta forma, es decir, que en el sentido del eje de las X tenemos menos 5 metros sobre segundo, y en el sentido del eje de las Y tendremos menos 6 metros sobre segundo de velocidad. Pero el tercer fragmento irá en esta dirección. Ahora nosotros queremos dar solución a la dirección en que sale el disparado del tercer fragmento. Es decir, nosotros necesitamos calcular este ángulo de aquí. Para esto utilizamos la función trigonométrica tangente. Por tanto, la tangente del ángulo sería igual a la componente en X sobre la componente en Y del vector velocidad del tercer fragmento. Ahora, despejándole el ángulo alfa nos quedaría, y finalmente el ángulo alfa sería 39.805 grados. Entonces, la dirección del tercer fragmento nos daría sur 39.805 grados hacia el oeste. Bueno, con este último resultado habremos terminado la solución del ejercicio.